Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios. Las operaciones del negocio internacional de PepsiCo fueron el principal motor de crecimiento de la compañía en el primer trimestre del año. La empresa de productos de consumo reveló que a lo largo del periodo su facturación creció 2.3% para alcanzar los $18.250 millones. Todos sus negocios, con excepción de Quaker Foods North America, registraron desempeños positivos. Ramón Laguarta, CEO de PepsiCo, explicó que entre enero y marzo sus operaciones se mantuvieron ágiles y funcionaron bien, destacando las ventas a nivel internacional, las cuales subieron a pesar de algunas complicaciones con el tipo de cambio. En específico, en la región de América Latina, la facturación creció 16%, y ese dato pudo haber sido mayor ya que registró una afectación de 8% por la fluctuación cambiaria. En tanto, en Europa avanzaron 3%, mientras que en África crecieron 2% y en Asia 6%. Por otra parte, en lo referente a sus utilidades, avanzaron 5.6%, quedando en $2.042 millones. Mundo de Negocios Baker Tilly presenta Baker Tilly en Imagen Empresarial. Ya regresamos con más aquí en Imagen Empresarial cuando son las 6 de la mañana con 31 minutos y esta mañana está con nosotros Eliel Amaya. Él es socio director de Comercio Exterior en Baker Tilly. Eliel, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días, Rodrigo. Gracias por esta entrevista, estimado Eliel. Oye, comenzaría por el tema del nearshoring. Acabamos de ver declaraciones en el Council of Americas de justamente Raquel Buenrostro, donde decía que hay un acompañamiento personal para las empresas que se están relocalizando en México, cuya inversión obviamente es de $100 millones o más. En este contexto, ¿cuáles dirías que son los desafíos que están enfrentando las empresas con el nearshoring, tanto las que van llegando como las que ya están? Mira, yo creo que aquí la primera parte es que tenemos que recordar que el nearshoring implica que vas a internacionalizarte, ya sea porque recibes inversión o porque vas a buscar una apertura de nuevos mercados. Esto implica nueva competencia, nuevos socios, nuevos productos, expandir operaciones, buscar el capital con una tasa rentable y bueno, incluso buscar algún socio comercial. Esto nos ha llevado a tener una cadena de fusiones, escisiones, etcétera. Ahora, el desafío más importante que tienen las organizaciones y México en general va a ser convertir este nearshoring en un friendshoring. ¿Qué es el friendshoring? Básicamente es ganarte la confianza de los inversionistas. ¿Y cómo se hace? Reforzando relaciones con socios comerciales, capitalizando la posición geográfica que tiene México, garantizando la infraestructura, servicios, que continuemos con una mano de obra calificada, es decir, construir un ambiente idóneo para la inversión. Sí, por supuesto, eso es fundamental. Y en ese contexto, en la parte de todo lo que tiene que ver con la tramitología, porque ya ves que de repente, pues se da la bienvenida a la inversión, pero ha habido también quejas en términos de que una vez que se anuncia, pues hay un camino que puede resultar tortuoso porque tienes que entender con los 3 órdenes de gobierno y bueno, el municipal, el estatal y el federal, que es un universo en sí mismo porque convergen distintas componentes del mismo. Ahí, ¿qué papel podría tener el gobierno mexicano para poder agilizar, tener más ordenado, digamos, el permitir que lleguen estas inversiones? Y sobre todo, y hay otro componente clave, que es cómo fortalecer la cadena de valor local. ¿A qué me refiero? Pues obviamente que la proveeduría, pues sobre todo se empiece a desarrollar, ¿no? En áreas en donde hoy a lo mejor no está tan desarrollada. Ayer decía la secretaria de Economía antier, que por ejemplo en componentes médicos pues hay una intención de hacerlo, pero hay muchas oportunidades. Correcto, mira, el gobierno tiene varios retos. El primero de ellos, pues efectivamente, es facilitar la nueva inversión, establecer nuevas empresas, tener un marco regulatorio pues de manera permanente. Pero dentro de estos retos tenemos que también focalizar
que para que este nearshoring se convierta en un friendshoring, además de infraestructura, debe garantizar educación, servicios y seguridad. Evidentemente el foco tiene que estar en fortalecer las cadenas de suministro y las cadenas productivas. Esto lo puede hacer a través de reforzar los acuerdos que existen fiscales y comerciales. Recordemos que México tiene actualmente 14 tratados de libre comercio con más de 50 países, con 51. Y por un ejemplo de lo que tiene pendiente el gobierno mexicano, pues tenemos que habrá una revisión en el 2026 del TEMEC. TEMEC, que bueno, pues evidentemente es el tratado más importante para México, ya que pues es nuestro socio comercial con más del 85% de operaciones de importación y exportación. Y en este tema, bueno, pues hay alguna agenda ya que han buscado imponer también Estados Unidos, pero es una agenda que es conveniente también para México, y de ahí el discurso que tú escuchaste. Básicamente se busca como clúster, como área de Norteamérica, fortalecer ciertas cadenas de suministro, fortalecer ciertas industrias, y ahí seguro habrás escuchado que están los semiconductores, están minerales críticos, está la electromovilidad que nos lleva a industria automotriz, a generación de baterías, a la industria química, y la parte farmacéutica, que si bien se ha focalizado en particular en dispositivos médicos, pues tiene muchas aristas que pudieran ser bienvenidas como inversión a México. Ahora, existe un balance que tiene que ser sutil entre la parte proteccionista y la parte de libre comercio. Apenas hace 2 días tuvimos una publicación en Diario Oficial a raíz del efecto que ha tenido ya el nearshoring en México, donde se eleva el arancel a más de 500 productos. Esto con el objetivo de reenfocar los esfuerzos en ciertas industrias, protegiendo a la industria nacional, es decir, encareciendo las importaciones, lo cual va a llevar a generar cadenas productivas en México y en la región que permitan ingresar al país en estos sectores que se han buscado como estratégico. Claro, y ahí, digamos, hay que decirlo claramente, pues es al costo del consumidor, ¿no? Depende, porque también hay muchos bienes intermedios, pero finalmente, pues quien lo acaba pagando, pues va a ser el consumidor, y eso también hay que considerarlo. Hay evidentemente, por ejemplo, en muchos sectores, el sector textil, algunos en donde esto que Estados Unidos ha denominado como la sobrecapacidad de China, pues sin duda afecta, por supuesto, de una manera que bajo los estándares del comercio internacional pues no es positivo, pero sí que también ha tenido beneficios, ¿no? Sobre todo cuando tienes un país que está, un país y un fenómeno global, porque es así, de alta inflación, ¿no? Y entonces tener productos baratos pues te ayuda, pero sobre todo esto al final lo va a pagar el consumidor. Y ahí te pregunto, ¿le ves que también tiene un ángulo recaudatorio? Es decir, entiendo el racional de lo que ha comunicado la Secretaría de Economía, pero pues se va a recaudar más. ¿También tendrá un componente de ello? Es decir, ¿cómo ves que pueda evolucionar la recaudación en esa parte? Sin duda, porque además ha sido estratégico esta modificación de aranceles, buscando pues atacar a varios sectores, pero también a varios productos que pues tenían ya un plazo pues aproximadamente unos 5 o 7 años con un arancel reducido, y que eso logró pues inundar a México de importaciones y pues poner a parte de la industria nacional en una posición crítica, no digo que al punto o al borde del cierre, pero sí en una posición crítica. Entonces sí, por un lado es un efecto recaudatorio claramente, pero por otro lado pues va a venir esta protección que permitirá crear cadenas de valor en México. Claro. Ahora, en la temporalidad, normalmente ¿cuánto tiempo tarda? Digo, hay industrias que es muy obvio, pero veía, por ejemplo, chamarras de plumón, de ganso, impermeables, no sé qué. No, son muy específicos los aranceles, y pensaba qué tan rápido pues se va a poder adaptar la industria en términos de producir chamarras de plumón de ganso. Claro, bueno, a ver, la industria en México ha tenido una capacidad de resiliencia, vamos, desde enorme, sí. Sí, desde lo que pasó con COVID y cómo se ha ido adaptando a los cambios en esta guerra comercial entre Estados Unidos y China. Mira, el tiempo de adaptación puede ser muy rápido, puede ir de 6 meses a 1 año en muchos de los sectores que se están viendo beneficiados, si lo ves desde la perspectiva de proteccionismo. Pero aquí va a haber algo muy importante, que era como comenzábamos este segmento, en el contexto de decir, bueno,
y para poder crecer este negocio, para poder crecer el sector, pues necesitas capital, necesitas tal vez conocimiento, socios estratégicos, y ahí es donde viene una parte bien importante, que juega un rol el gobierno para poder facilitar, pero para también... que acompañar la política completa. Completo, Exacto. sí, sí, sí. Eliel, debo hacer un corte, pero te pido la bondad de tu tiempo y regresamos para seguir esta conversación que sin duda es interesante en esto que está ocurriendo justo en estos días. Esta mañana está con nosotros Eliel Amaya, socio director de Comercio Exterior en Baker Tilly. Vamos a un corte, regresamos. Esto es Imagen Empresarial. En un momento regresamos en Imagen Empresarial, Inteligencia de Negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial, Inteligencia de Negocios. Spotify cerró el primer trimestre del año en números negros. De acuerdo con el reporte de la compañía, entre enero y marzo sus utilidades se ubicaron en 197 millones de euros, un dato histórico para la firma y que se compara favorablemente frente a la pérdida de 255 millones que registró en el mismo periodo del año anterior. De acuerdo con Daniel Ek, fundador y CEO de la plataforma de música bajo demanda, haber alcanzado su mejor nivel de rentabilidad en sus 18 años de historia los perfila hacia una nueva fase, luego de casi 2 décadas de gastar libremente. En los primeros 3 meses del año, la empresa también alcanzó ingresos por 3.636 millones de dólares, un incremento de 20% a tasa anual. El desempeño positivo se debe en gran parte a que durante el periodo alcanzaron los 615 millones de usuarios registrados, que a pesar de haberse quedado corto con su proyección inicial de lograr 619 millones, significó un incremento de 19% a tasa anual. Además, sus cuentas premium, aquellas que pagan una suscripción mensual para reproducir contenidos sin anuncios, avanzaron 14% anual y se ubicaron en los 239 millones. Son las 6 de la mañana con 45 minutos. Esto es Imagen Empresarial, que no se le haga tarde. Esta mañana está con nosotros Eliel Amaya, socio director de Comercio Exterior en Baker Tilly. Eliel, y estamos platicando de las 544 fracciones arancelarias. Y nada más para continuar con ese tema, saber qué tanto puede afectar a muchas empresas que estaban obteniendo bienes intermedios y si esto puede ser un impacto, digamos, también no tan positivo para ciertos sectores de la industria. Sí, es muy factible porque, bueno, una publicación así, pues te orilla a pagar el arancel en lo que desarrollas un proveedor, ya sea nacional o un proveedor en algún otro lugar que permita que el costo, con todo y arancel, permita que esta fracción arancelaria, este insumo intermedio, pues lo sigas integrando en tu capacidad productiva. Y bueno, a ver, sumando a lo que platicábamos, también esta agenda que tiene que ver con estos sectores es una agenda trilateral, es una agenda de Norteamérica que se va a venir afinando con el tiempo, incluso va a tener pues este reto en el 2026 cuando se renegocie algunos temas del TEMEC y se vale dentro del nearshoring definir como grupo, como país, en dónde te quieres sumar. Y bueno, pues esto precisamente es un cambio de dirección para algunos sectores, para pues decirles hay que ir para este otro punto, para este otro lugar dentro de la economía global que pues precisamente va a sumar como clúster y como país para generar una cadena de suministro con miras al futuro. Claro, no, y la verdad es que me ha sorprendido positivamente, me parece realmente algo digno de aplaudir, que se haya planteado con tanto énfasis en estos foros en los que han participado, tanto el secretario de Hacienda como la Secretaría de Economía, en términos de empezar a trabajar en ello, obviamente de la mano del sector privado, porque me temía que de repente nos tomara desprevenidos, digamos, a mediados de 2025, estaremos en medio de muchos cambios, del arranque de una administración, etcétera, que bueno, empieza este año, pero si nos tardamos y no definimos una estrategia, podíamos llegar tarde, aunque ha sido evidente también, y creo que ahí ha habido cierta capacidad de reflejos,
de ver cómo está colocando en la agenda pública político-electoral de Estados Unidos el tema de que México se convierta en una suerte de puerta trasera para la entrada de China de manera indirecta hacia la región Norteamérica, específicamente hacia los Estados Unidos. Ahora, yendo a otro tema, ¿cuál dirías tú que es la dimensión de la automatización y las plataformas digitales en los procesos que están llevando a cabo las empresas? Mira, y sin afán de dar la vuelta a esa pregunta, ahorita te la contesto, pero creo que incluso hablando de la agenda, pues este gesto que hace el gobierno mexicano es un gesto de alinear las agendas que se tienen México, Estados Unidos y Canadá, porque ambos estamos en un proceso de elecciones y al final del día, pues es una señal que se envía al mercado para decir, no importa cómo vaya a ser el proceso, no importa quiénes van a ser los ganadores, hay un plan económico para la región y un plan de crecimiento. Entonces, a mí me parece un gesto muy positivo, como bien apuntas. Hablando ahora sí del tema que me cuestiona sobre el uso de plataformas y la digitalización, pues en la actualidad no podemos negar que la tecnología está en todos lados y la tecnología pues nos ayuda a implementar mejores prácticas, a disminuir errores. Y esto pues va a permitir pues que eleves la competitividad y rentabilidad de las empresas. Ahora, de foco en México, pues tenemos que reconocer que la tecnología se encuentra dentro del plan de fiscalización como una forma en que el gobierno se ha hecho de recursos de manera muy rápida, de manera práctica y muy contundente. México, dentro del orden mundial, tiene un avance importantísimo en términos de tecnología. Nosotros tenemos desde hace ya mucho tiempo pues lo que es el CFDI, y para comercio exterior, incluso con prácticamente ya 2 décadas en funcionamiento, lo que se le conoce como la declaración de valor o el COBE, dentro de la ventanilla única de comercio exterior. En México hablamos de contabilidad electrónica que se alimenta a sistemas del SAT, incluso ya te propone pues cuál es la declaración que debes de tener como persona física. De ello es que es importantísimo, si no primordial, tener tecnología dentro de los procesos contables y fiscales de las empresas. El uso de tecnología dejó de ser un bonito deseo. Hoy pues es una necesidad para las organizaciones. Sí, sin duda ese es un aspecto fundamental. Me queda poquito tiempo, pero nada más saber cómo estás viendo el panorama en la viabilidad de fusiones y adquisiciones, sobre todo en un año electoral, y como bien decías, no es un año electoral tan común porque es simultáneo justo con el proceso electoral presidencial también de Estados Unidos. Pues mira, cualquier proceso electoral genera incertidumbre, sobre todo en la inversión. Aun cuando no existe cambio de un partido que esté gobernante, pues siempre está la duda de qué pasa con los programas, con las leyes, con los proyectos que implementó el gobierno saliente. Pues conscientes de eso, lo que sucede normalmente en un año de elecciones es que el retorno de inversión se aplaza. Es decir, la consolidación de un negocio toma más tiempo. De ahí que necesitas pues tener muy claro cuál es tu proyecto de inversión, hacerte de la mayor información posible, tener también muy bien documentado pues cuál va a ser este paso que se va a dar en un proceso de fusión o de adquisición, hablando de materialidad, de razón de negocio, de proteger el negocio en marcha. Y esto solo se logra pues con ayuda de expertos como los que existen en Baker Tilly. Pues Eliel, te agradezco muchísimo la entrevista, un gran tema. Claro que sí, a tus órdenes. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra oficina virtual, bakertilly.mx. Ahí escuchamos y vimos a Eliel Amaya, socio director de Comercio Exterior en Baker Tilly. Mundo de Negocios Baker Tilly presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco.